Buenos días. Hoy en Ciclo Seminario tenemos un trabajo especial de licenciatura de Selene Levis, el cual lo hizo bajo la dirección de la doctora Gaia Gaspar, y se titula Estudio infrarrojo de la galaxia activa NGC 2992. El tribunal está compuesto por Andrea Ahumada, Luis Vega, por supuesto, la directora, y David Merlo. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por estar presente, tanto a los que están acá como a los que están de forma virtual. Como bien dijo Luciana, este trabajo se titula Estudio infrarrojo de la galaxia activa NGC 2992 y fue realizado bajo la dirección de la doctora Gaia Gaspar. La presentación de hoy estará diagramada de la siguiente forma. Comenzaré realizando una caracterización del objeto de estudio NGC 2992, en el cual les mencionaré y comentaré sobre los principales resultados que se encuentran en la literatura científica que han inducido a las motivaciones de este trabajo. Posteriormente, les presentaré cuáles han sido los objetivos de este trabajo especial de licenciatura. Luego, les presentaré los resultados que han surgido de abordar estos objetivos, acompañado de un breve análisis de cada uno de ellos. Y por último, les presentaré las conclusiones a las que hemos llegado. Entonces, comencemos con la caracterización. NGC 2992 es una galaxia que puede ser observada desde el hemisferio sur. Por su tipo morfológico, es una galaxia espiral, sin barra central. Y por Marinucci y colaboradores 2018 se encuentran publicados sus valores de la inclinación del plano galáctico respecto del lineal visual en 70 grados y su corrimiento al rojo en 0.0077. Esta galaxia forma parte de un sistema interactuante en conjunto con una galaxia espiral llamada NGC 2993 y una galaxia enanatidal llamada A245N. Posee un núcleo activo, es decir, tiene un AGN, que es clasificado como de tipo Seyfert. Su masa del agujero negro supermasivo central está medida por Honor y colaboradores en el año 2017 utilizando la técnica de reverberación con la línea de emisión Valle en beta y es de 5.24 por 10 a la 6 masas solares. Debido a la distancia a la que se encuentra esta galaxia, un segundo de arco de lo que observamos corresponde a 150 parsecs. La imagen que pueden observar aquí es una imagen RGB, la cual fue obtenida a partir de las imágenes en los filtros JHK del infrarrojo cercano, obtenidas con el instrumento Flamingos 2 ubicado en el telescopio Gemini-Sur. Bueno, los primeros resultados de la literatura científica que quiero presentarles hoy corresponden al escenario de variabilidad en el cual está inmerso NGC 2992. Pero antes de presentárselos, quiero recordar algo que comenté durante mi primer seminario, que es el modelo unificado de Antonucci, el cual dice que los AGNs están conformados por un agujero negro supermasivo en su centro, rodeado de un disco de acreción. Por fuera del disco de acreción tenemos las nubes que conforman lo que se conoce como región de líneas anchas, o BLR por sus siglas en inglés, y es de donde proviene la componente ancha de las líneas de hidrógeno ionizado en los espectros de AGN. Luego tenemos un toroide oscurecedor y tenemos más alejadas nubes que conforman la región de líneas angostas, o NLR por sus siglas en inglés, que es donde proviene la componente angosta de las líneas de hidrógeno ionizado en los espectros de AGN. Entonces, comenzando con los resultados, NGC 2992, desde que fue observada por primera vez espectroscópicamente, muestra aparición y desaparición de la componente ancha en las líneas de emisión de hidrógeno ionizado en sus espectros. La realidad es que la mayoría de los trabajos que se encuentran en la literatura estudian el rango espectral óptico. Por lo tanto, aquí he adjuntado una tabla en la cual se puede ver la presencia o no de la componente ancha de la línea de emisión de la serie de Balmer, H-alfa, a lo largo de los años en diferentes espectros tomados en estas fechas y publicados en estos trabajos.
podemos ver, esta es la segunda parte de la tabla, que más o menos en la última década, NGC 2992 muestra presente su componente ancha en las líneas de emisión de hidrógeno ionizado. Pero para ser un poco más práctica y darles una idea de a qué me refiero con esto, adjunté algunas imágenes, algunos ejemplos. Esta figura es extraída de Ward y colaboradores del año 1980 y corresponde a la sección del espectro donde se puede ver H-alfa, que es la línea que está aquí en el medio, linkeada por los dos nitrógenos 2 prohibidos en este panel izquierdo, y en el panel derecho podemos ver la sustracción H-alfa luego de la sustracción de la contribución de los nitrógenos 2 prohibidos que la linkean y con un ajuste de la componente ancha presente. Luego aquí podemos ver una figura extraída de Allen y colaboradores del año 1999 que corresponde a un espectro óptico NGC 2992 correspondiente a 1994, donde, por ejemplo, en el panel inferior podemos ver que con el ajuste de 3 componentes angostas, una a H-alfa, que es la del medio, y una a cada lado de los nitrógenos 2 prohibidos, es suficiente para modelar el perfil que se encuentra aquí. No es necesario agregarle una componente ancha H-alfa, es decir, no está presente la componente ancha. Y por último, mostrarles esta figura de John Mueller y colaboradores del año 2016, en donde se puede ver la presencia de la componente ancha en las líneas de serie de Balmer en los paneles superiores y en las líneas de serie de Paschen en los paneles inferiores. Pero NGC 292 no solo muestra variabilidad espectroscópica, sino que también existen estudios fotométricos en la literatura que muestran esta variabilidad, como por ejemplo el de Glass 1997, quien realizó un estudio durante 18 años aproximadamente, desde 1978 a 1996, donde midió recurrentemente la magnitud de esta galaxia en los filtros JHK utilizando observaciones del telescopio de 1.8 metros del Observatorio Sudafricano. Utilizó una apertura nuclear de 12 segundos de arco y lo que encontró una variación de hasta 0.3, 0.4 y 0.6 magnitudes en los filtros JHK respectivamente. Por otro lado, también tenemos este valor de la magnitud reportado por Alonso Herrero y colaboradores del año 2001, quienes miden la magnitud utilizando observaciones del telescopio infrarrojo de 3.8 metros del Reino Unido en una apertura nuclear de 3 segundos de arco y también en los filtros JH y K. Si bien esta magnitud no la podemos comparar con las de Glass debido a que están medidas en diferentes aperturas y en sistemas fotométricos distintos, está expuesta aquí porque nos servirá para comparar con nuestros resultados posteriormente. Bueno, y esto nos lleva a pensar en cuáles son estas posibles causas que dan origen a este fenómeno de variabilidad. Por un lado, planteamos la posibilidad de que esto se deba a variaciones intrínsecas de la ADN. ¿Esto qué quiere decir? Que habría distintos factores que harían variar la tasa de acreción del agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro, haciendo que varíe la emisión. Por otro lado, pueden ser cambios en la extinción en la niebla visual, que estaría dado por el movimiento gravitacional de las nubes discretas que forman las diferentes estructuras del AGN, haciendo que cambie la cantidad de material en la niebla visual. Pero bueno, este tipo de causas han sido previamente estudiadas, como por ejemplo en Chile y colaboradores en el año 2000, quienes se preguntan si existe una correlación entre la componente ancha presente en las líneas de hidrógeno ionizado, los espectros, y el flujo en rayos X de la galaxia. Lo que ellos encuentran es que más o menos para cuando fue observada espectroscópicamente por primera vez, NGC 2992 estaba en un alto estado de emisión de rayos X y presentaba componente ancha. El estado en rayos X empezó a disminuir hasta llegar más o menos a un mínimo para cuando fue observado en 1994 por Allen y colaboradores y posteriormente volvió a subir, mostrando tanto un alto estado de emisión de rayos X como la componente ancha presente para cuando Gil y colaboradores la observan en 1999. Entonces, ellos lo que concluyen es que efectivamente sí existe una correlación y proponen que podría deberse a distintas fases de reconstrucción del disco de acreción central.
Por otro lado, Tripi y colaboradores en el año 2008 se plantean si esta variabilidad no podría deberse a cambios en el enrojecimiento. Y lo que hacen es medir la densidad de la columna de hidrógeno a lo largo de la niebla visual y encuentran que esta densidad se mantiene constante a pesar de los cambios presentados por NGC-292, por lo que concluyen que es poco probable que se deba a cambios en la extinción. Bueno, por otra parte, quizás saliendo un poco del escenario de variabilidad, otros resultados que hay en la literatura científica hacen alusión a la falta de simetría que hay en la región central, la falta de simetría, perdón, entre las estructuras que hay en la región nuclear y circunnuclear de la galaxia. Por ejemplo, tenemos esta curva de velocidad radial de gas molecular construida con la línea de emisión H2, la cual fue tomada con espectros de ranura largas por ISAC. ISAC es una sociedad internacional de arqueoastronomía. Y sobre graficada se puede ver como un dibujo de lo que sería la misma curva, pero tomada con datos de Symphony, que es un espectrógrafo infrarrojo que se encuentra en el Observatorio Europeo Astral. Bueno, esta figura que está extraída de Friedrich y colaboradores del año 2010 propone, está centrada en el pico de emisión. Algo muy importante, está tomada puesta con la ranura larga a lo largo del eje mayor de la galaxia. Por lo tanto, las direcciones físicas, las direcciones espaciales que tenemos, son hacia este lado suroeste y hacia este lado noreste. Bueno, lo que ellos proponen es que esta curva centrada en el pico de emisión fotométrico de la galaxia presenta una fuerte pendiente en aumento hacia el suroeste hasta aproximadamente 1.5 segundos de arco, seguido de una reducción en los próximos 0.5 segundos de arco, es decir, hasta aproximadamente los 2 segundos de arco. Y luego de eso tiene una pendiente media. Lo que ellos proponen es que esto podría tratarse de dos estructuras dinámicamente desacopladas. Y para ello realizan un estudio cambiando el ángulo de posición de la ranura cuando toman el espectro, para ver que este efecto, este comportamiento no se debiese a un efecto, digámoslo, fotométrico, sino que fuera específicamente cinemático. Bueno, encuentran que efectivamente sí, esto se debe meramente a la cinemática, y entonces concluyen de que existen dos centros de simetrías diferentes. Por otro lado, tenemos esta figura extraída de Boyson y colaboradores del año 2002, quienes presentan un perfil espacial de la galaxia en banda H. En realidad, en este trabajo lo que ellos exponen es que este perfil lo toman para poder encontrar cuál es la ventana de extracción más conveniente para el espectro unidimensional. Lo que ellos se sorprenden, y por eso está en el trabajo, es que ellos encuentran un núcleo distintivo y una simetría hacia el suroeste. No hacen ningún análisis en principio, o sea, no realizan ningún análisis, ningún ajuste sobre este perfil, y proponen, o sea, sugieren que esto podría deberse a una depresión en realidad del lado noreste dada por la prominente franja de polvo que atraviesa la galaxia. Bueno, ahora bien, habiéndoles mostrado estos resultados algunos de estos resultados de faltas de simetría, la pregunta es, ¿por qué nos interesa esto, no? A distintas escalas galácticas existen diferentes mecanismos de remoción del momento angular que permiten que el material se vaya moviendo hasta en algún momento llegar a alimentar el agujero negro supermasivo. Trabajos como García, Burillo y Combes, que es un trabajo observacional, y Capello y Dotti, 2017, un trabajo en simulaciones, muestran que los mecanismos como por ejemplo la presencia de brazos espirales o barras nucleares, o inclusive las interacciones, son mecanismos que permiten remover eficientemente el momento angular en escalas mayores a 100 parsecs. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué ocurre en las decenas de parsecs internos? ¿Cómo hacemos para remover el momento angular del material y justificar las tasas de acreción que se observan en la literatura? Ahí aparecen trabajos como Emselen y colaboradores del año 2015, trabajo en simulaciones, o Bruno y colaboradores en el año 2017, un trabajo observacional,
donde muestran que la falta de simetría, la ruptura de la simetría entre las estructuras en las regiones nucleares y sincronucleares son un mecanismo, o se proponen como un mecanismo eficiente para la remoción del momento angular. Y por último, en esta parte introductoria, bueno, en este contexto de coevolución entre el agujero negro supermasivo y la galaxia que la hospeda, la host galaxy, hemos decidido ahondar en lo que es la relación masa-sigma. Ya les contaré más adelante para qué lo hemos usado, pero la relación masa-sigma fue propuesta por primera vez por Merritt Merritt en el año 1999. Y lo que propone esta relación es que existe una correlación entre la masa del agujero negro supermasivo y la dispersión de velocidades del bulbo estelar de la galaxia. Esta relación fue propuesta en un principio para galaxias inactivas, digamos, galaxias que no poseían una AGN. Sin embargo, trabajos posteriores, como por ejemplo el de Wu y colaboradores del año 2013, estudian si necesariamente las galaxias con AGN, o sea, y activas e inactivas, vamos a llamarlo, con AGN son las activas, sin AGN las inactivas, sin actividad AGN, si necesariamente deben tener la misma relación masa-sigma. Y bueno, ellos utilizan una muestra de 72 galaxias inactivas y 25 galaxias activas, y lo que encuentran es esta relación que podemos ver aquí. Y lo que proponen es que, o sea, sugieren que desde una perspectiva física no es obvio que ambas muestras debiesen tener la misma relación masa-sigma, debido a que las galaxias activas efectivamente se encuentran en una fase evolutiva de crecimiento constante de su agujero negro supermasivo. Y por eso quería mostrarles este gráfico que hemos realizado, en el cual se puede ver a NGC 2992 ubicado en la relación masa-sigma, la cual se encuentra bastante por debajo de lo que es la relación masa-sigma o el ajuste de la relación masa-sigma esperada para galaxias inactivas, como es esta línea sólida, el ajuste de Cormendy-Hu del año 2013, del review de Cormendy-Hu. Y simplemente, bueno, como alguna motivación, nos preguntamos qué es lo que ocurriría si NGC 2992 acreta, aunque sea parte del material que ya se encuentra disponible en las decenas de parsec internos. Bueno. Pasemos a la parte de los objetivos. A partir de observaciones de NGC 2992 obtenidas con el instrumento Flamingos 2, ubicado en el telescopio Gemini Sur, en el Observatorio Gemini, en Chile, hemos obtenido tanto espectros en banda Calón, correspondientes a junio del año 2021, y imágenes en bandas JH y KS, correspondientes a junio 2022. Perdón, enero 2022. Estas observaciones fueron pedidas en 2 programas diferentes. Nosotros comenzamos trabajando en el trabajo, comenzamos proponiendo un estudio espectral, y nos dimos cuenta de que la verdad que NGC 292 tenía mucha riqueza y que podíamos sumar a esta tesis también una parte fotométrica, y es por eso que, bueno, con Gaia hemos pedido observaciones fotométricas que fueron realizadas en enero de 2022 en un programa FT, es decir, Fast Turnaround de Gemini. Y contarles que también, bueno, hemos decidido observar en el infrarrojo, porque el infrarrojo tiene ciertas ventajas, como tiene menos extinción que en el rango espectral óptico, y por otro lado también tiene la presencia de líneas de gas molecular, por lo cual es posible estudiar la cinemática de las estructuras en una fase menos turbulenta que, por ejemplo, en la fase ionizada. Bueno, los objetivos de este trabajo los voy a dividir en 3 secciones. La primera va a estar destinada a una caracterización estructural de la región nuclear y sincronuclear de la galaxia, en la cual voy a enmarcar tanto el resultado del perfil espacial en la parte central de la galaxia, la curva de velocidad radial de gas molecular y las pendientes del contenido espectral. Por otra parte, la segunda sección estará destinada a la contribución al escenario de variabilidad que tiene la galaxia,
con los reportes de magnitud en banda J, acompañado también de comparaciones con resultados anteriores, y el reporte de la componente ancha de la línea de emisión bracket gamma, en la emisión de hidrógeno ionizado bracket gamma, que se encuentra en el espectro de banda Calón. Por último, brevemente les mostraré el reporte de los reservorios de material que hemos calculado utilizando únicamente la masa acoplada cinemáticamente a la GN. Entonces, bueno, pasemos a la parte de resultados y análisis. Bueno, esta parte la voy a pasar muy velozmente, ya que en el primer seminario he realizado todo el paso a paso de lo que es la reducción fotométrica de las imágenes de NGC 292 en banda J, H y K, las cuales fueron realizadas con el software de reducción Dragons que ofrece Gemini para la mayoría de sus instrumentos. Estas imágenes, como el H y K, son correspondientes a enero de 2022 y el signo de la noche de observación es de 0,55 más o menos 0,02 segundos de arco. Por otro lado, durante el segundo seminario fue presentado el paso a paso de la reducción espectroscópica del espectro en banda Calón de NGC 292, el cual fue realizado la parte de reducción utilizando la pipeline de reducción de Gemini en IRAF. Luego utilizamos el software QFitView para realizar las extracciones. Y por último, utilizamos Python para hacer la corrección telúrica. Este espectro corresponde a una extracción en una pérdida del tamaño del SIGIN de la noche de observación de los espectros. Esto es correspondiente a junio de 2021. El SIGIN era de 0,49 más o menos 0,02 arcosegundos. Y bueno, comentarles que está centrado, este espectro está centrado en el pico de emisión fotométrico de la galaxia. Esto es importante para más adelante. He decidido marcar algunas líneas y de las más importantes y las que voy a mencionar de ahora en adelante son bracket gamma, la línea de hidrógeno ionizado bracket gamma y la línea de hidrógeno molecular H2 ubicada aquí. Un detalle que me falta comentar es que este espectro está corregido por Redshift. Bueno, y dentro de la sección de caracterización estructural de NGC 292, el primero de los resultados que les voy a presentar es el perfil espacial. Cuando uno posee un espectro bidimensional de un objeto extendido, como ser una galaxia, que es lo que podemos observar acá, las extracciones se pueden realizar en dos direcciones. Una de ellas es la dirección de la dispersión, que es esta dirección vertical, en la cual lo que se obtiene al realizar la extracción es el espectro unidimensional, es decir, cómo varía la intensidad a lo largo de las longitudes de onda. Por otro lado, podemos hacer una extracción en la dirección espacial, es decir, esta dirección, y lo que vamos a obtener es efectivamente el perfil espacial de la galaxia, donde podemos ver cómo varía la intensidad en función de la distancia al centro o radio. A este perfil espacial nosotros le ajustamos distribuciones de brillo. Entonces tuvimos que elegir cuáles eran las distribuciones de brillo más adecuadas para las estructuras que queríamos ajustar a nuestro perfil. Para ello utilizamos la distribución de luz dada por la ley de Sersic, que es la que podemos ver aquí, que da un indicativo de cómo varía la intensidad en función del radio, y 0 es la intensidad en el radio efectivo, que es el RE de acá abajo. N es un parámetro conocido como N de Sersic, el cual da una indicación de la forma de la estructura morfológica que se está ajustando en esa componente, y BN es un parámetro, el cual en este caso nosotros hemos ajustado a partir de la fórmula propuesta por Capaccioli y colaboradores en el año 1989. Con respecto a este N que les comentaba, Graham y Driver en el año 2005 proponen algunos números típicos para poder ajustar diferentes tipos de estructuras morfológicas. N igual a 4 podría estar ajustando el perfil de una galaxia elíptica o el bulge estelar de una galaxia espiral temprana. N entre 2 y 4 podría estar ajustando el bulbo estelar de una galaxia espiral más bien tardía. N igual a 1 estaría ajustando un disco, y N entre 0.5 y 1 podría estar ajustando discos ensanchados o barras.
Por otra parte, importante destacar acá que hemos utilizado una distribución gaussiana para modelar el AGN, trabajos como, por ejemplo, Sabornian, 2016, proponen que este tipo de distribuciones es correcta para ajustar un AGN debido a que el AGN se presenta como una fuente puntual no resuelta debido a las observaciones. Bueno, y finalmente les presento el perfil espacial que hemos obtenido. Este perfil fue extraído en un ancho de 150 angstroms sobre el continuo en la región azul del espectro en banda Calón, de NGC 2992. También les muestro este otro perfil espacial, el cual tiene el mismo ancho de extracción, pero obtenido sobre el continuo en la región roja del espectro en banda Calón. Hemos decidido poner los dos perfiles debido a que, si bien el perfil azul muestra una mayor intensidad, por lo tanto una mejor señal ruido, pero el perfil rojo, si bien tiene menor intensidad, está menos extinguido que el perfil azul. Las componentes ajustadas en uno y otro perfil son exactamente las mismas, cambia la intensidad relativa, podemos ver entre la componente roja y la verde cómo varía, pero las componentes tienen exactamente los mismos valores, variando únicamente la intensidad. Voy a tomar este perfil para explicarles las componentes que hemos ajustado. Hemos ajustado una componente de CERSIC con n igual a 4, con un radio efectivo de aproximadamente 1000 parsecs, lo que es característico del bulge estelar de este tipo de galaxias. Esta está centrada en lo que sería el pico de este perfil, que es la componente roja. Posteriormente ajustamos otra componente de CERSIC con n igual a 1.3, que por su tamaño de aproximadamente 550 parsecs, indica que es un disco circunnuclear. Y por último, hemos ajustado la componente gaussiana a la GN con un ancho total a mitad de altura igual al sin de la noche de observación del espectro. Algo notable es que el ajuste que en nuestro caso minimizó los residuos, ajustaba la componente que representa la GN 54 parsecs hacia el suroeste del perfil. Y bueno, en un principio nos llamó la atención, pero como es un centro, el de la gaussiana, que voy a nombrar recurrentemente, le he puesto nombre, en este caso se va a llamar R54SO. Y lo que pudimos notar entonces del ajuste de estos perfiles espaciales es que pareciera que el AGN se encuentra descentrado respecto del pico de emisión fotométrico de la galaxia. El segundo resultado que les voy a mostrar hoy en la sección de caracterización estructural del NGC 292 corresponde a la curva de velocidad radial de gas molecular. No hemos realizado solamente la extracción en una apertura del ancho del zinc, como les mostré al principio, sino que también hemos realizado muchas extracciones a distintos radios. En este caso las hemos utilizado, estas son todas extracciones independientes de 2 píxeles de ancho, y las hemos utilizado para observar el corrimiento de la línea de emisión de hidrógeno molecular, H2, que este corrimiento está causado por la velocidad de rotación del gas molecular, es decir, Doppler. Para construir la curva de velocidad radial de gas molecular es necesario a cada uno de estos centros asociarle una velocidad radial. Estos centros están asociados con un determinado radio, entonces lo que queremos ver es cómo varía la velocidad radial a los distintos radios. Eso lo hicimos a partir de esta fórmula, donde se relaciona esta velocidad radial que queremos encontrar con la longitud de onda central de la línea observada, la longitud de onda central de la línea en reposo y la velocidad de luz. Entonces hemos obtenido, luego de hacer ese trabajo, la curva de velocidad radial. Pero esta curva está centrada en el pico de emisión fotométrico de la galaxia y podemos notar que no simetriza respecto de ese punto. Entonces, en ese momento nos preguntamos qué pasa si centramos la curva en este punto, que es el primer radio hacia el suroeste, y reflejamos todos los puntos que quedan sobre el suroeste sobre los puntos que quedan sobre el noreste. Lo que encontramos es esto, y efectivamente podemos ver que, dado este centro cinemático, la curva simetriza al menos respecto dentro de 2 radios. Algo importante que destacar es que por más de que la curva está construida con
la línea de gas molecular, o sea, la curva es sensible a todo el material que se encuentra dentro de cada radio. Es por ello que, bueno, nos llamó la atención que simetrizara respecto, al menos dentro de 2 radios, respecto a este punto, que era el punto que tenía la pendiente más pronunciada. Es decir, podría ser probable de que sea el centro cinemático donde se encuentra la gene. ¿Y quién es ese punto? No es ni más ni menos que R54. Evidencia adicional de que el AGN se encuentra descentrado respecto del pico de emisión fotométrico de la galaxia. Por otro lado, volviendo a la curva que está centrada en el pico de emisión fotométrico, notamos que si nosotros centrábamos la curva de la misma forma que hice recién, si centramos la curva en este punto y reflejamos todos estos puntos que quedan hacia el suroeste sobre los puntos que quedan hacia el NE, lo que encontrábamos era este comportamiento. Lo cual nos dio indicios de un segundo centro cinemático. Un segundo centro cinemático, que si bien los puntos azules reflejados no quedan sobre los negros, si estamos suponiendo que acá está el AGN, no esperamos que al reflejarnos acá haya otro AGN, digamos, pero sí notamos que la curva sigue el mismo comportamiento. Esto está en acuerdo con los resultados de Friedrich y colaboradores del año 2010, la curva de velocidad radial de gas molecular que les mostré al principio, la cual habla de 2 centros de simetría diferentes respecto de las estructuras. Esta estructura parecería ser una estructura más externa debido a la pendiente que presenta. Bueno, y por último, en cuanto a lo que es caracterización estructural de NGC 292, nos pasó que a partir de los resultados anteriores, lógicamente dijimos, bueno, vamos a ver cómo es la pendiente del espectro que esté centrado en R54SO. Es decir, el espectro que yo les mostré al principio estaba centrado en el pico fotométrico, en el pico de emisión fotométrico de la galaxia. Entonces nos preguntamos cómo era la pendiente en un espectro igual, pero centrado en R54SO. Y nos encontramos con esto. Para que sea más práctico verlo, he hecho este gráfico donde en la parte superior se puede ver el espectro que les mostré al principio y en la parte inferior se puede ver el espectro en R54SO. Este está centrado en el pico de emisión fotométrico, este está centrado en R54SO. Y esta pendiente podría ser una pendiente explicada a partir justamente de tanto el polvo calentado por AGN como la emisión del disco de agresión central. Indicio adicional de que el AGN se encontraría descentrado respecto del pico de emisión fotométrico. Bueno, y respecto al escenario de variabilidad, pasando a la segunda sección de estos objetivos, hemos medido la magnitud de NGC 292 en banda J. Para ello, hay algo que no mencioné, hemos utilizado solamente la imagen en banda J, debido a que las otras dos, las de banda H y banda KS, se encontraban saturadas en el núcleo, por lo tanto, vamos a hacer fotometría solamente con esta imagen. Por eso solamente hemos medido la magnitud en esta. Bueno, para medir esta magnitud del NGC 292 en banda J necesitamos realizar una calibración en flujo de la imagen. Para ello calculamos el cero fotométrico de la imagen, el cual relaciona la magnitud instrumental calculada en la imagen. Vamos a llamarle imagen del NGC 292 en banda J de Flamingos 2, que es la nuestra, para relacionar las magnitudes instrumentales calculadas en esa imagen con magnitudes en un sistema estándar. Para ello utilizamos estrellas de campo y lo que comparamos fueron nuestras magnitudes instrumentales, las cuales corregimos por apertura, con las magnitudes reportadas por Chumas, que fue el sistema estándar que tomamos, transformadas a el sistema fotométrico de nuestras observaciones, que es Mauna Kea Observatory o MKO, por sus siglas en inglés. Hemos obtenido un cero fotométrico de 26.66, más o menos 0.21 magnitudes, y utilizándolo medimos la magnitud de NGC 292 en 2 aperturas diferentes con nuestra imagen, en una apertura de 1 segundo de arco y una apertura de 2 segundos de arco que pueden observar aquí. Hemos decidido no mostrar lo que es la medición en la apertura dada por la mínima apertura, que es la dada por el SIN de la imagen, debido a que con los indicios de que existe
O sea que podría estar descentrado el AGN respecto del pico de emisión fotométrico de la galaxia. Si nosotros tomamos una apertura centrada en el pico de emisión fotométrico, quizás no estábamos considerando el AGN y la variabilidad está relacionada con el AGN, por lo tanto decidimos no incluirlo. Sin embargo, eso no fue lo único que hicimos, sino que también realizamos una comparación. Tomamos la magnitud que había sido medida en 1998 por Alonso Herrero y colaboradores, quienes reportan una magnitud de 3 segundos de arcos, corregida por apertura, perdón, reportan una magnitud, sí, medida en una apertura de 3 segundos de arco, corregida por apertura, y en el sistema fotométrico UKIRT, que es United Kingdom Infrared Telescope, del observatorio con el cual se realizaron las observaciones. Esta magnitud la transformamos a el sistema fotométrico de nuestras observaciones, el sistema fotométrico de MKO, a partir de la fórmula expuesta por Leggett y colaboradores del año 2007, que es la fórmula que pueden ver aquí. Y esta transformación al sistema fotométrico la realizamos de dos maneras. Por un lado, utilizamos un método directo, reemplazando directamente los valores y obteniendo la incertidumbre a partir de un cálculo de derivadas parciales. Y por otro lado, le hicimos realizando un método Monte Carlo, tomando cada una de las entradas como una gaussiana y, bueno, utilizando números random para poder conocer la distribución final de la magnitud en la banda J de MKO correspondiente a Alonso Herrero y colaboradores. Obtuvimos estos dos valores, por un lado, ¿no? Por otro lado, sobre nuestro trabajo, debimos degradar la imagen que teníamos de Flamingos 2 a el SIN reportado por los autores, por Alonso Herrero y colaboradores, el cual era de 0.7 segundos de arco. Recordemos que nuestro SIN era de 0.55 segundos de arco. Y una vez degradada la imagen, pudimos medir, para poderlos comparar, la magnitud en la misma apertura, corregida por apertura, y bueno, ya estaba en el sistema fotométrico correspondiente, que es el MKO. Tuvimos este valor, y de la comparación de, bueno, la magnitud de Alonso Herrero y colaboradores, tanto, bueno, pasada al sistema fotométrico MKO, tanto por el método directo como por el método Monte Carlo, y comparada con la nuestra, nos da variación notable, pudiendo evidenciar que NGC-292 se encuentra en un estado de emisión mayor hace 24 años, que fue cuando fue tomada la medición de la magnitud con los autores. Por otro lado, dentro también de los objetivos dentro del escenario de variabilidad, hemos reportado la componente ancha en bracket gamma, hemos realizado un ajuste automático sobre la línea de emisión bracket gamma, la línea de emisión de hidrógeno ionizado. Y en un principio, este ajuste lo realizamos sobre la línea que estaba en el espectro centrado en el pico de la galaxia. Pero por supuesto, con todos los indicios que teníamos, dijimos, bueno, encontramos componente ancha, pero vamos a ver qué pasa en R54SO, en el espectro R54SO. Y nos encontramos efectivamente con que la componente ancha es considerablemente más ancha en ese radio que el pico de galaxia. Indicio adicional de que en NGC-292 se encuentra, tiene una que se encuentra descentrado respecto del pico de emisión. Por último, calculamos los a partir de la curva de velocidad radial de gas molecular.
Hola, ahí va. Bueno. Obtuvimos una masa encerrada en el primer reservorio de 6 por 6.0 más o menos 3.5 por 10 a la 7 masas solares. De la misma manera, calculamos la masa encerrada en el segundo reservorio, pero ahora tomando la masa encerrada en ese radio menos la masa del agujero negro supermasivo más la masa encerrada en el primer reservorio. Tomamos los valores correspondientes de delta de velocidad, radio o inclinación, nuevamente la masa del agujero negro y la masa del primer reservorio que hemos calculado, y encontramos una masa del segundo reservorio de 20.8 más menos 8.3 por 10 a las 7 masas solares. Bueno, este último resultado es, si bien el reporte de las masas acopladas cinemáticamente al agujero negro es en sí un resultado, lo que les voy a contar ahora es un poco a modo de bonus track, ya que quizás escapaba de los objetivos del trabajo, que hemos querido andar un poco y les quiero contar sobre esto, pero el resultado en sí es la masa que les acabo de contar. Bueno, sabemos que de esa masa que está acoplada cinemáticamente al agujero negro, el 100% de ese material, va a haber un porcentaje que se va a convertir en radiación. Trabajos como Julie Tremaine del año 2002 exponen que ese porcentaje es aproximadamente del 10%, pero también habrá otro porcentaje que será acretada y hará crecer al supermassive black hole, al agujero negro supermasivo, y hay otro porcentaje que será eyectado, por ejemplo, como fuertes vientos. La realidad es que no estaba fuera de los alcances de este trabajo calcular la tasa de acreción de NGC 292 y no había valores en la literatura que reportaran exactamente el valor para esta galaxia. Es por ello que dijimos, bueno, vamos a buscar valores de tasas de acreción de AGNs de tipo Seyfert. Encontramos algunos trabajos, como Bien Sao del año 2003 o WADA del año 2003, que reportan algunas tasas de acreción utilizando muestras de galaxias de tipo AGN Seyfert. Pero bueno, se pueden ver que los valores son distintos. Acá yo expuse a modo de ejemplo el tiempo que le llevaría a acretar el 100% de ese material, teniendo en cuenta estas tasas de acreción. Y la realidad es que tampoco hay un consenso en la literatura sobre cuánto es la duración de un ciclo de actividad gene. Trabajos como Sawinski y colaboradores de 2015 exponen que es de aproximadamente 10 a los 5 años, mientras que trabajos como Hickox y colaboradores en 2014 exponen que el ciclo de actividad gene puede durar entre 10 a 7 a 10 a 8 años. Es por ello que en esta instancia dijimos, bueno, solo para mostrar, podemos dar una cota superior de dónde se ubicaría en NGC 292 en caso de acretar el 100% del material, en este caso del primer reservorio y en este caso del primer y segundo reservorio. El movimiento vertical se debe a que estamos asumiendo que si ese material es acretado en un ciclo de actividad GN, los tiempos de variación de la dispersión de velocidades del bulge estelar de la galaxia son mucho mayores que el tiempo de duración del ciclo de actividad GN. Y es por ello que se movería de forma vertical. Las flechitas justamente indican que esta acreción podría ser menor, pero bueno, esto es el bonus track que les quería mostrar. Como les digo, el resultado certero es la masa calculada de los reservorios acoplados cinemáticamente a los genes. Bueno, y por último, las conclusiones. En primer lugar, y con respecto al objetivo de la caracterización de la región nuclear y circunnuclear de NGC 2992, a partir del perfil espacial hemos encontrado que el AGN se muestra descentrado respecto del pico de emisión fotométrico de la galaxia, el cual parecería estar dominado por el bulbo estelar de la galaxia. Por otro lado, bueno, la curva de velocidad radial de gas molecular nos presenta un centro cinemático en R54SO, el mismo lugar donde está centrado el AGN en el perfil espacial. Luego el espectro extraído con centro en R54SO muestra una pendiente mucho más pronunciada que en el resto de las extracciones que hemos realizado. Y por último, el ajuste de la componente de bracket gamma en ese mismo espectro muestra que la componente ancha es mucho más ancha que la que se encuentra en el pico de emisión fotométrica. Todos estos resultados dan evidencia de que NGC 292 tiene su AGN descentrado en 54 parsecs hacia el suroeste del pico de emisión fotométrico de la galaxia.
y que ese pico de emisión fotométrico estaría dominado por el bulbo estelar. Esto es un estudio que contribuye, digamos, al estudio, valga la redundancia, de mecanismos eficientes de remoción de momento angular en las decenas de parsecs internos, como les comenté al principio. Con respecto a las conclusiones de la contribución al escenario de variabilidad, hemos reportado la magnitud en dos aperturas diferentes y hemos comparado con resultados anteriores, encontrando que NG292 se encuentra en un estado de emisión mayor que hace 24 años atrás. Consideramos que quizás un estudio más sostenido en el tiempo de esta magnitud podría dar indicios del origen, real de esta variabilidad. Y por último, hemos reportado las masas de los reservorios acoplados cinemáticamente a el lugar donde se evidencia que se encuentra el AGN. Les dejo las referencias usadas en la presentación y gracias. Bueno, Selene, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Selene. Muy linda presentación. Así que felicitaciones. Empezamos por ahí. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Primero con el tribunal y después para el público en general. ¿Sí? Ahí tengo la pregunta. Hola, hola. Sí. No hace falta. Yo soy feliz si me pregunto. Dale. Dale. Me parece interesante, si es que entendí bien una de las conclusiones, que galaxias de igual masa Sí. que tengan agujeros negros descentrados Sí. van a estar más arriba en la relación Magorrian. Ok. Creo una pregunta, o sea, ¿siente un black hole acretando si está descentrado? Que si está Claro, centrado, la propuesta es esa, o sea, es que hay trabajos que mostrarían que ese centrado hace eficiente la remoción del la momento pérdida angular. de momento angular, Claro, entonces acreta la más. creación de la masa sería más eficiente, sí, que en galaxias que no posean un núcleo descentrado. Sí, o sea, se propone como mecanismo eficiente, técnicamente. No se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo eficiente para explicar las tasas de agresión en las decenas de parsecs internos, bien al lado del agujero negro supermasivo. Podría quedar girando alrededor de el agujero negro supermasivo y no caer necesariamente, pero hay algo que les hace perder el momento angular. Entonces, ese descentrado en realidad se propone como eso. Y sí, quizás este último resultado está relacionado un poco con esto, de que quizás siendo descentrado acrete a mayor tasa, pero bueno, como dije, no se nos fue ya del trabajo y decidí mostrar esto, pero sí. Cuando hacemos simulaciones Sí. cosmológicas, Sí. ¿no? Que vamos para el otro lado, no estoy diciendo que estén bien las simulaciones, ¿no? O sea, para nada. Pero uno tiende a creer o a encontrar más bien que cuando el black hole se te corrió del centro de la galaxia empieza a acretar menos, simplemente porque el gas está cayendo, lo corres del centro de densidad, del pico de densidad del gas. Bueno, te cuento. Pero no estoy diciendo no, puede ser. Mira, yo te cuento lo que sé de lo que he leído. Amselem, el trabajo que mostré del año 2015, él hace simulaciones y usa una galaxia que es de tipo Vía Láctea, que tiene más o menos, creo que eran 4 por 10 a la 6 más, me acuerdo que eran 10 a la 6 masas solares. Y simulando esa galaxia, lo que le encuentra es que tiene una oscilación del centro de masa en una amplitud máxima de 50 parsecs, y que eso, él propone que eso es lo que remueve efectivamente el momento angular y que hace que el agujero negro acrete. Es lo que yo he leído, la verdad, lo podemos charlar, porque está bastante interesante. Yo creo que a mí no me pasó, es que este trabajo me generó muchísimas nuevas preguntas, así que estaría muy bueno charlarlo, porque me interesa lo que me estás diciendo. Sí. En las simulaciones nuestras, 50
resolver 50 kiloparsecs. Claro. No lo hacemos. Sí, sí, sí. Los son de 2 kiloparsecs, entonces. Claro, y nosotros, bueno. No, gracias, Cintia. Bueno, felicitaciones. Gracias. Súper lindo el trabajo y la presentación. Una pregunta desde la ignorancia, y no sé si se puede responder fácilmente. Bueno. Cuando dijiste que había como empeorado su imagen para lograr el SIN que tenía Sí, el degradado. otro trabajo, Degradado. ¿cómo? ¿Qué es lo que Sí, hacemos? ¿qué es lo que- En realidad lo que se hace es ensanchar ensanchar el SIN para que un punto resuelto, digamos, a lo que se le ajusta una gaussiana, digamos, tenga un full width más ancho, ¿sí? Las nuestras tenían uno que medía 0.55 arcosegundos y lo queríamos ensanchar a que llegue a 0.7. Eso es para que la apertura que medimos después en el AGN involucre la misma cantidad de luz. A su imagen ya tomada. A nuestra imagen ya tomada, con ¿Quién? IRAF. Con IRAF. Con Ah, IRAF. mira, mortal, Sí, mortal. sí, Bueno. hay una tarea de IRAF, Gauss, creo que se llamaba Gauss, que vos le pedís, y bueno, y después nosotros lo que hicimos fue una corroboración, midiendo Gauss, ajustando gaussianas a las estrellas y viendo que efectivamente había quedado bien la imagen, pero sí con IRAF. Mortal, gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces pasamos. Hay No. una, hay una, hay una. No. Hola. No le respondo. Lo Es que había tenía mantenido. miedo, tengo miedo de después no poder preguntarla. No, te había mantenido callado en los 2 seminarios, así que Es la de- Hernán Antes ya que se nada- agarra la cabeza. Perdón, no te escucho nada. Para. Ahí mejor. Dale. Antes que nada, director y a vos porque fue Gracias. un hermoso trabajo. Gracias. Quería consultar una pregunta medio sonsa, pero ¿alguna propuesta de por qué el presentás es distinto al que presenta Alonso y colaboradores? Digo, esto- Mirá qué pregunta. En realidad no es distinto. Nosotros no exploramos la causa, ¿sí? Al tener un único punto de medición, nosotros estamos hablando de variación y no de variabilidad, ¿sí? Nosotros comparamos con un resultado y lo que notamos es que efectivamente el valor de la magnitud nuestra es menor que la reportada por Alonso Herrera y colaboradores pasado al mismo sistema fotométrico. Por lo tanto, está en un estado de emisión mayor, o sea, hay más flujo. O sea, la magnitud es menor, hay más flujo. Es simplemente eso, en ese contexto, y que está en un estado de emisión mayor. Eso, bueno, a ver, se relaciona también con la presencia de la componente ancha, que está bastante ancha, pero no es un escenario diferente en cuanto a las causas. Y bueno, parte de las conclusiones, esto de las causas, como dije, es necesario quizás un estudio más sostenido para poder develar cuál es el origen de la variabilidad. Muchas gracias, Fe. Dale. Para. No, una simple acotación de lo que acaban de decir es que justamente si lo vemos al revés, hace 24 años había mucha menos emisión y por lo tanto es probable que en ese entonces haya habido, creo que era uno de los escenarios que planteaba Alonso Herrero, es la nube o algo que interfiera en la... Claro, Así que bueno, se podría ver al revés. En realidad, se podría ver a eso ¿qué también. Sí. pasaba antes que se despejó el panorama? Sí, exactamente. Creo que había una pregunta en el Meet. José, sí, José. Hola, buen día, ¿me escuchan? Hola, José. Sí, fuerte y claro. Hola, Cele. Primero, felicidades por el trabajo, muy, muy lindo, muy completo. También felicidades a Gaia, hicieron un trabajo espectacular. Una pregunta así también medio, no sé, digamos, fuera un poco del tema. Entiendo que esta galaxia NGC 2992 está en interacción con otra galaxia más o menos cercana, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tanto, si es que lo has mirado de pronto ya antes, qué tanto, digamos, afecta o puede haber afectado la interacción de este par de galaxias con justamente el descentrado y la tasa de acreción del black hole central? Bueno, mira, sí está en una etapa de interacción, pero está en una etapa de interacción temprana,
La realidad es que, o sea, mis imágenes en realidad completas, yo ahí mostré imágenes mostrando solamente la galaxia, pero se pueden ver las dos galaxias. No están relativamente tan cerca, pero sí están en etapa de interacción temprana. Existen trabajos que hablan un poco de que más que nada la variabilidad, plantean que se puede deber a las etapas de interacción. Sí, es un escenario posible, o sea, hay distintos factores que harían variar la tasa de acreción del agujero negro supermasivo central. Cuando nosotros planteamos dos escenarios que decimos que uno puede ser variaciones intrínsecas del AGN y otro cambios en la extinción en la niebla visual, esto de las variaciones intrínsecas incluye distintos factores. Puede ser una de ellas en la etapa de interacción temprana en la que está con NGC 2993. Inclusive hay trabajos que hablan de eso, sí. O sea, puede ser una de las razones que haga cambiar la tasa de acreción, efectivamente. Gracias, Cele. No, gracias a vos. Y espero que te esté yendo bien. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, Bueno, el tribunal se reunió previamente, tanto con, los titulares como David Merlo, suplente. Hemos tenido diferentes reuniones para compartir diferentes puntos de vista. El trabajo está más que bien escrito, la presentación ha sido fabulosa. Los aportes que hace Selene en este trabajo son más que notables, como lo has mencionado, ver la variabilidad, ver dónde está el centro, que no está al centro, que la GEN está descentrado, y el asunto de los reservorios, todo hecho justamente en base a datos espectrofotométricos. Ahí está la completitud del trabajo, realizado con datos perteneciente al Observatorio Géminis, donde Argentina forma parte de ese consorcio internacional, o sea, conseguir, en la presentación, yo sé que es una hora y no hay tiempo de decir ciertas cosas, de estar tanto Gaia como Selene tras conseguir este tiempo y todo el trabajo que hay atrás de la reducción de datos que le dan justamente firmeza a todos los resultados que va a sacar. Dicho esto, saludamos a la nueva licenciada Selene Davis, con un 10.